Siguiendo el modelo un poco del año pasado, vamos a comenzar con una introducción de Enric, de nuestro director general, y luego una pequeña valoración tanto de Luis como de Esteban, de cómo quedan las plantillas y cómo está el equipo para empezar la temporada. Luego los tres quedarán disponibles para vuestras preguntas, ¿vale? Así que comenzamos, Enric. Gràcies, Alberto. Bé, bon dia, moltes gràcies per la vostra assistència, com sempre. Quería empezar la rueda de prensa felicitando a Unicaja por la victoria de ayer en la Supercopa de España. I com deia Alberto, bé, crec que ja ho vam començar a fer l'any passat i crec que està bé fer aquest exercici al començar la temporada. Just la setmana que comencem els partits oficials. Com sabeu, demà viatgem a Bulgària per al partit d'Eurocup i el cap de setmana el femení juga a la Supercopa d'Espanya a Alcantarilla. Aleshores pensàvem que és un bon moment per abans d'entrar en la voràgine dels partits del dia a dia, des d'un espai un poc més reflexiu, poder comentar-vos alguns dels canvis que, com ja diré, no seran tants com l'any passat, han hagut durant l'estiu i que els directors esportius puguen analitzar les plantilles i que després, òbviament, estiguem a la vostra disposició per a qualsevol tipus de pregunta. Entrant en la part estructural, l'any passat sí que van haver molts canvis, aquest any han hagut molts menys. Simplement voldria destacar, com ja sabeu, el que ha hagut dins del departament de rendiment, en concret dintre l'àrea mèdica, on el doctor Vicente Carratalà serà el nostre traumatòleg de referència, que junt amb Vicente Sebastià i Sergio Calvache seran el grup de metges que estaran en el dia a dia i al servei dels nostres equips professionals. Com vaig comentar l'any passat, aquesta àrea de rendiment que engloba la preparació física, els fisios, els metges, la nutrició, era una àrea de nova creació i que ja durant aquesta temporada i les pròximes anirem ajustant en la idea d'anar buscant el camí de l'excel·lència i sobretot que al final els equips puguen rendir, que és al final per al que estem així. També, com sabeu, hem incorporat a l'àrea de Luis, junt a Luis, per baix de Luis, a Milan Bertelli, que a part de ser adjunt a la direcció esportiva, també serà la persona que s'encarregarà de l'àrea de scout des dels 16 anys cap amunt. Això respecte a organització així més destacada. Han hagut alguna cosa més xicoteta, però jo crec que no és per a destacar. També, com vàrem parlar la temporada passada, sí que vull donar dos xifres a nivell econòmic. La temporada passada la vàrem tancar en poc més de 12 milions d'euros d'ingressos propis del club, torna a ser rècord històric del club. No obstant, sobre ser una xifra per la que tenim que estar contents i ens té que donar un poc ales per a seguir treballant, no és suficient, òbviament, per a la sostenibilitat del club i continuem necessitant l'ajuda dels nostres mecenes, de Juan i Hortència, que en concret la temporada passada, ja ho direm en la roda de premsa, però va ser d'entorn a uns 18 milions d'euros. Torno a dir el que dic sempre i el que vaig l'any passat. Jo sí, quan parle de forma consolidada, Fundació València Bàsquet 2000 i Societat Anònima Esportiva. Per tant, aquestes xifres no necessàriament coincidiran quan fem la junta d'accionistes de la Societat Anònima Esportiva, però com sabeu, per a nosaltres en la gestió del dia a dia, València Bàsquet, Societat Anònima Esportiva i la Fundació València Bàsquet 2000 és el mateix, per tant, a l'hora d'ingressos i gastos, més enllà que una cosa vaig a un punt i una altra cosa vaig a l'altra, la foto global és esta, 12 i 18 aproximadament. També dir que continuem en la part de modernització, de digitalització del club. Com sabeu, hem tret ja una primera versió de l'aplicació del València Bàsquet. Com dic, és una primera versió, hi haurà noves versions, un poc en l'objectiu de tindre els abonats, els aficionats molt més informats i de que tindre la relació en el club siga molt més instantània o molt més directa. També estem treballant en una nova tenda online, també estem treballant en una nova web, és a dir, passos que ens tocava anar fent per el dia a dia del club, però també, com sempre dic, per el que ens ve. Parlem que és l'última temporada en la Fonteta, però per a alguns departaments del club ja és quasi com si fos la primera del Roig Arena, en el sentit de moltes decisions, moltes accions, moltes coses que hem d'anar fent per a que quan arribem allà ja tots els nostres abonats, tota la massa social del València Bàsquet pugui gaudir d'una experiència millor i nosaltres com a club estar molt més preparats per a això. L'última dada per a tancar la temporada passada, tant l'equip masculí com el femení la van tancar en unes xifres d'assistència superiors a la temporada anterior, és a dir, la temporada 23-24, de mitja tant masculí com femení, en les dues competicions tenen unes 500 persones més que acudeixen diàriament als partits. En això tanque la part de la temporada 23-24, no obstant, òbviament, després les preguntes que tingueu al respecte les contestaré. Iniciem la temporada 24-25,
com no pot ser d'altra forma, agraint a l'afició que novament haig estat al costat del club. Hem arribat als 7.500 abonats globals, que com sabeu és la xifra màxima que ens posem en el club per a tindre una part d'entrades que sempre pugui haver públic nou que tinguen contacte en el bàsquet per primera vegada, que s'enganxa al València Bàsquet per primera vegada. Per tant, assolim els 7.500, que era la xifra que ens posaven d'objectiu, i en el cas del femení arribem als 1.350 abonats, que és una xifra rècord, superant la xifra de l'any passat, i no hi ha dades públiques, però sí per el que sabem quan parlem en altres clubs, si no som el club amb més abonats femenins de Lliga Femenina, però estarem entre primer, segon i tercer. Per tant, crec que comencem tenim que començar donant les gràcies a l'afició per renovar esta confiança en el club, que no només se veu manifestada en el tema dels abonos, sinó ara, per exemple, el diumenge a Alcantaria aproximadament 200 aficionats i aficionades se desplaçaran a donar suport al nostre equip. I després, finalment, jo crec que tot el que parlem este any estarà d'alguna forma tocat per l'any especial que és, per ser l'última temporada en la Fonteta i la primera en el Roig Arena. Durant l'any ja anirem parlant de moltes coses, de diferents iniciatives que el club farà d'alguna forma per a despedir la que ha sigut la nostra casa durant tants anys i per donar la benvinguda al Roig Arena, on tindrà lloc el futur del nostre club. Per tant, com deia, encetem una temporada plena d'ambició, però també plena d'humilitat, amb l'objectiu de fer molt bé tot allò que depenga de nosaltres, és a dir, el treball diari, l'esforç o el compromís. Això és en el que tenim que estar centrats, des de la humilitat, des de l'exigència, però tenim molt clar que tot allò que depèn de nosaltres ha d'eixir al 100%. Per tant, ara, com dèiem, deixo passar a Lluís o a Esteban en l'ordre que juguen i al final estaré a la disposició per a les vostres preguntes. Vale. Buen día, buenos días. En referencia a lo que es no sé, para el castellano, que preferiu, da igual. En referència a lo que és l'equip femení, bueno, pense que un poc l'objectiu que marquem és el mateix que la temporada passada, que és competir en totes les competicions, que aquest competir ens duga a poder estar el més alt possible, ser ambiciosos, que ho som en totes les competicions que participem, sempre tenint en compte la dificultat. Al final, el projecte femení és un projecte que serà la nostra 7a temporada a Lliga Femenina. No estem 20 anys en la competició, portem 7 anys, i el que passa és que cada any l'equip ha pegat un passet, i el fet que l'any passat es aconseguirà el triplet, el que portem ja 2 temporades jugant a Eurolliga, que l'equip està també d'aquestes 7 temporades, 3-4 temporades jugant a Europa, pareix que siga fàcil, pareix que sempre estem a dalt i pareix que tinguem un poc el tema de dir serà fàcil aconseguir un títol més, no, al final totes aquestes coses tenim que tindre en compte que és molt complicat, que l'equip treballa molt i molt dur durant tot l'any per poder estar en aquestes finals i després que si estem en les finals sempre tenim més possibilitats d'aconseguir algun títol, però que l'objectiu real de l'equip és aquest treball, aquest compromís i aquest esforç del dia a dia i en cada partit, que és el que ens té que ajudar a estar ahí. De cara a aquest tema, jo penso que enguany, l'any passat vam tirar de menys en algun moment una jugada interior en més alçada i és un poc el que han fet enguany, mantindre un poc el bloc, com sempre, de jugadores nacionals, de les jugadores que han estat duent el pes de l'equip i intentar reforçar en les peces que pensàvem que ens podien ajudar a que l'equip fos un poc més competitiu encara. En aquest nivell ha arribat el tema d'Alexander, que arribarà tard, com a un 5 d'Eurolliga, que ens donarà, pensem que ens donarà més solidesa ahir. Fins que ja arribi està Bernadette Hatar, que penso que és una jugadora que també ens dona més alçada, evidentment, i a més ens té que ajudar ahí dins, Stephanie Mabunga, Christine Vitola. Tenim que tindre en compte les baixes de Raquel Carrera, la baixa
de Mari Gulich, que també venia a motivar per un tema de que una necessitat de descansar i de recuperar-se d'alguna lesió crònica que arrastrava. Penso que s'han reforçat en aquest aspecte. Mantenim el bloc exterior. Hem aconseguit, ja ho vam comentar l'any passat, que es quedarà amb nosaltres a l'Ina Yagupova, que era una jugadora que es va incorporar a mitjà de temporada, però penso que es va integrar molt bé a l'equip i ens va ajudar molt durant tot l'equip. I és en el moment la plantilla, una plantilla que està en construcció encara. Com sol dir jo en aquestes fetges, en aquest moment tenim un bon roster, ara n'hi ha que aconseguir que aquest roster es convertisca en un equip. I per convertir el roster en equip, ahí està la feina dels entrenadors. Penso que tenim entrenadors que són els adequats, Rubén, Roberto, Marta, Padur, a terme aquest tema de convertir el roster en una bona plantilla, que és evident que necessitarà temps, que els canvis que n'hi ha, encara que no són molts, són canvis importants dins de l'estructura, i que les plantilles són plantilles vives, que estan obertes a que en qualsevol moment puguen tindre moviments o pugui haver qualsevol necessitat que ens obligui a tindre-ho. I això també el fa sempre el que tingués que estar contínuament acoplant jugador o no jugador, o joc o no joc. Dins de tot això és un poc la idea d'enguany, que resumint torna al que deia al principi. L'objectiu és que cada dia, en cada entrenament, en cada partit, en cada competició, l'equip ho dona tot, s'esforça, competisca, i això ens farà pujar molt les opcions d'aconseguir algun títol, que és un poc el que ens agradaria a tots, evidentment. Bon dia a tots i a totes. Com ha dit Enric, gràcies per venir. Agafant una mica les paraules d'Esteban, també ens agradaria que l'equip masculí fos molt competitiu, que aconseguíssim estar a dalt a totes les competicions que disputem, d'inici ACB i Eurocup, i esperem que també puguem participar a la Copa del Rei. La principal diferència masculí és que l'any passat disputava l'Eurolliga i aquest any no tenim aquesta possibilitat i juguem l'Eurocup, però no podem menysprear una competició que pensem que és molt forta, que hi ha equips que s'han reforçat molt, no només els equips espanyols com Joventut o Gran Canària, sinó Hapoel Jerusalem, Hapoel Tel Aviv. Hi ha una sèrie d'equips amb pressupostos molt alts, amb molts jugadors de l'Eurolliga que han desembarcat a l'Eurocup, molts equips Eurocup que volen entrar en aquesta Eurolliga cada cop més competitiva i que esperem estar a dalt en una competició que el club ja coneix i que ha guanyat en diverses ocasions. Respecte de la plantilla, hem fet un equip més curt que l'any passat. Tenim 13 fitxes professionals i 2 jugadors del segon equip que estan sempre, és a dir, som 15, i hi ha 5 cares noves. Dels 15 jugadors que estan amb el dia a dia amb l'equip, 10 ja estaven l'any passat i hi ha 5 incorporacions noves. Nosaltres mantenim els bases amb Chris Jones, Stefan Jovic i Sergio de la Rea. L'any passat Sergio de la Rea va anar convocat a alguns partits però no va tenir un protagonisme. Amb la posició de 2 sí que hem fet 2 canvis. Segueix Xavi López Arostegui i hem ficat Branco Badio i Montero. Són 2 jugadors amb experiència a la Lliga. Montero els 2 darrers anys destacant molt a nivell anotador amb Betis i amb Andorra, i Branco Badio a les darreres temporades a Manresa coincidint amb Pedro Martínez. A la posició de 3 continuen Josep Puerto i Semio Yeleye. Hem fet un canvi a la posició de 4, segueix Jaime Pradilla i hem ficat Nate Cestina. Nate Cestina l'any passat a Fenerbahçe, experiència a Eurolliga, l'any anterior a Turc, experiència a l'Eurocup, que juguen la final de l'Eurocup, amb un equip competitiu, amb Eric Jones, Jerian Grant i molts jugadors que ara estan a l'Eurolliga. I a la posició de 5 segueix Reuvers i hem ficat 2 jugadors, que són Ethan Happ i Matt Costello, els 2 amb molta experiència, tant a Eurolliga com a Eurocup. Matt Costello, Gran Canària, Baskonia, l'any passat amb una actuació molt destacada a l'Eurolliga, i Ethan Happ amb una actuació molt destacada l'any passat tant a la Lliga ACB, on va jugar a Breogán la temporada anterior, com a l'Eurocup. Els 2 joves són Lucas Marí i Jorge Carot, que tindran fitxa a l'Ep Plata, però que estan en dinàmica 100% amb el primer equip, encara que entrenin algun dia amb el filial i juguin amb el filial. I aquests són els 15 jugadors que formen la plantilla d'aquesta temporada. 10 ja estaven l'any passat i 5 són noves incorporacions d'aquesta temporada.
Incorporació destacada, per suposat, de Pedro Martínez, el nostre entrenador, que ja havia estat al club, de sobre conegut, i hem fet, deixant de banda canvis de la part de l'àrea de rendiment, que fisios, prepes, que no entraré perquè són molts, hem ficat Pedro Martínez i Adrián Kovacs, que l'any passat estava a París, campions de l'Eurocup, un dels ajudants de Thomas Lisualo, que ha anat a l'NBA, un d'aquests ajudants està amb nosaltres completant l'estaf de Pedro Martínez. A partir d'aquí, el que he dit abans, una plantilla una mica més curta que l'any passat, per disputar, esperem que 3 competicions, i intentar ser ambiciosos i molt competitius a totes elles. A partir d'aquí hi ha les preguntes que vosaltres vulgueu. Hola, Àlex Domínguez para Valencia Capital Radio. Volia preguntar, tant per a masculí com per a femení, si Esteban l'ha deixat més clar que la plantilla no està tancada, però també m'agradaria saber si la plantilla del masculí està tancada o si pot ser que durant la temporada pugui arribar algun jugador més. Gràcies. Sí, jo és curt, una nota, vull dir. Quan dic que la plantilla no està tancada, vull dir que la plantilla és susceptible en qualsevol moment de necessitat el poder, o de un moment de mercat, poder assolir-se. En aquest moment està tancada, vull dir, les jugadores que tenim en aquest moment són les que contem en elles, però sempre tenim que estar atentos a qualsevol cosa. L'any passat van tindre la lesió de Raquel, fa 2 anys van tindre la lesió de Gil l'últim any, o sigui, hem començat temporades en jugadores lesionades i hem tingut que fitxar temporals perquè no teníem, és a dir, a aquest nivell em refereix quan dic que la plantilla està viva o no està tancada, és que una plantilla d'aquest nivell i en els objectius que nosaltres plantegem no pots tancar-la mai al 100%, no? És un poc el que, per la part del femení, el que volia dir quan ha dit que és una plantilla viva. Jo penso que sempre totes les plantilles són vives. L'any passat no va haver ningú equip a Lliga Femenina que no farà 2 canvis mínims durant la temporada. Entonces, bueno, són canvis, són incorporacions, i tenim que pensar en això. Nosaltres ara en aquest moment estem molt contents en el roster que tenim, que és el que t'ha dit, però bueno, desgraciadament no podem mai estar segurs de que no anem a tindre una lesió, una necessitat, o de que en un moment donat no passa alguna cosa com la de l'any passat, vam tindre la lesió de Rebecca Allen, al final la incorporació de Lina Yakupoa va ser també una oportunitat de mercat. Són aquestes coses, a aquest nivell ens refereix quan dic que són plantilles vives. Sí, masculí igual. Jo totes les vegades que he passat per aquí o que he tingut alguna entrevista amb vosaltres sempre he dit que l'equip estava viu i que l'equip estava obert, i més tinguent un equip curt de 13 jugadors, que ara, per exemple, ja comencem amb 2 lesions, la jornada una Hapo, ells ja en tenim 2, no? L'any passat van fer 4 incorporacions durant la temporada. M'agradaria fer-ne alguna menys, sincerament. M'agradaria fer-ne les menys possibles, perquè seria sinònim de que hi ha poques lesions i que l'equip funciona, però quan es fan incorporacions solen ser per 2 motius. Un, perquè hi ha alguna lesió significativa, o 2, perquè una vegada que comences a encaixar les peces notes que tens alguna mancança o algun dèficit i intentes millorar-lo. Llavors, durant la temporada, ja sigui per lesió o ja sigui perquè hi ha alguna oportunitat de mercat, com ha dit Esteban, i puguem millorar l'equip, estarem oberts i disposats a fer-ho. Hola, buenos días. Juan Carlos Villena de las Provincias. Quiero hacer preguntas para Enrique y para Luis. Las divido, ¿vale? Así no mareamos. Para Enrique, de cara a la temporada que viene, que es la primera en la Arena, la opción de jugar Euroliga para la próxima temporada, ¿se suscribe solo por la Eurocup o seguís negociando con Euroliga esa estabilidad a medio plazo? Comentábamos Teojunas, esas licencias de 3-5 años. ¿Seguís esa negociación? Y por acotar en Euroliga, si nos podrías decir si el año pasado en Euroliga el equipo volvió a perder dinero por disputarla, poniendo en la balanza los gastos que genera jugar Euroliga, viajes y arbitrajes y los ingresos. Y ahora con las de Luis. Gracias, Juan Carlos. Respecto a la primera, sí, efectivamente, hemos dicho que ya en varias ocasiones que el objetivo del club es tener algún tipo de estabilidad, llámense en el formato que sea, compitiendo en Euroliga masculina, por todo lo que supone tener esta incertidumbre cada temporada. Este año al menos sí que sabemos que si el equipo gana la Eurocup, pues tienes esta vía, pero
año tras año es un problema para el club a todos los niveles, no solo sobre todo deportivo, pero no solo deportivo. Por tanto, el club sigue en esa vía y seguimos trabajando en este caso con Pau Luis, como has dicho, para eso primero la Euroliga tiene que abrir esa puerta. Si la Euroliga abre esa puerta, pues que Valencia Basket esté en el sitio para entrar. Y la siguiente pregunta, perdona. Sí, habéis perdido este año. Bueno, yo he dicho ya al principio cómo estaba el balance, sí, efectivamente, no solo en Euroliga, sino en Liga CB. Mira, por ir a números globales y para así que no haya menos dudas, lo que el año pasado ingresó el club por participación en competiciones, y sumo las femeninas, es 1.600.000 euros. ¿Vale? Es lo que el global por participar en ACB, Euroliga Femenina y Liga Femenina Challenge. Sabéis los presupuestos más o menos de las plantillas, sabéis, bueno, y te digo la otra. Y el presupuesto, el gasto de viajar de los dos equipos la temporada pasada fue 1.800.000 euros. Bueno, solo llevando esas partidas ya no entro ni en presupuestos de plantillas ni nada, es un poco las cifras ya cerradas y consolidadas de la temporada pasada. Y para Luis, la pregunta puede ser un poco viejuna, pero no hemos tenido tiempo de hacértela. Quería que nos contaras un poco cómo se gestó el fichaje de Luka Bosic en los tiempos, si cuando llegó esa oportunidad de mercado pensabais que Semi no iba a aceptar la propuesta de renovación, si todo eso se conjugó, y si también fue clave la decisión del nuevo entrenador Pedro Martínez de no contar con el jugador. Sí, Luka a mitad de la temporada pasada o avanzada la temporada pasada sale la oportunidad, es el MVP de la ABA de los dos últimos años, un jugador pues muy destacado en partidos contra Partizan, contra Estrella Roja, contra Budućnost, un jugador que lleva ya 2 años haciendo muy buenas temporadas. Surge la oportunidad y pensando que seríamos Euroliga y pensando en una plantilla larga de 15, de 16 jugadores, lo incorporamos, aun sabiendo que existiría la posibilidad de que ocurriese lo que finalmente ha ocurrido, ¿no? Eurocup y una plantilla más corta. Y la renovación de Semi Ojeleye, bueno, que puede sonar a sorpresa, al final cuando conoces a Semi y llevas tanto tiempo con él no es tanta sorpresa, pero hay jugadores como Brandon Davis o como Justin Anderson que han querido seguir en Euroliga. O sea que el tema económico es una parte, pero queríamos a Brandon y queríamos a Justin, entre otros, pero son jugadores. Semi decidió quedarse. Jugamos Eurocup, tenemos una plantilla más corta de 13 jugadores. En esa posición tenemos a Josep Puerto, Semi Ojeleye, Xavi López Arostegui, que hace el 2 y que hace el 3. Y, evidentemente, consensuado con Pedro Martínez, decidimos cederlo a ACB. Teníamos muchas opciones, tanto en ACB como en Europa. Decidimos en ACB, pues al final tienes pues, una mejor referencia de cara al año siguiente. Y bueno, creo que está haciendo una buena pretemporada con Lleida, ha hecho muy buenos partidos, creo que va a ser uno de los 2 o 3 mejores jugadores de Lleida. Y la temporada 25-26 pues valoraremos en función de dónde estemos y qué tipo de roster tengamos, pues su incorporación de nuevo. Buenos días. Una primera pregunta para Enric y luego os preguntaré a vosotros dos. Hay una cosa que pienso que ocurrirá, que es el Roig Arena como tal es una unidad de negocio independiente de lo que es el Valencia Basket y tendrá sus actividades, etcétera, para generar recursos. El Valencia Basket hace muchas actividades utilizando propiamente lo que es Fonteta, lo que es el entorno del Alquerial Basket y tiene su entorno de marketing con sus propios sponsors, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer más el Valencia Basket para poder enjugar ese déficit que año a año tenemos y que siempre tiene que acudir Juan Roig y Hortensia para poder enjugar un poco ese déficit económico y en qué fase de crecimiento estamos para saber qué porcentaje real nos queda para llegar a eso? Eso sería una. Contesto yo. Gracias, Esteban. A ver, sí, efectivamente, lo que comentas no solo es a Valencia Basket, cualquier club que juega en una arena en el que no es directamente suyo o que tiene algún tipo de relación con la propiedad, pues en las áreas de explotación pues hay que decidir qué parte lleva uno y qué parte lleva otro. Nosotros tenemos la suerte que al final la propiedad, digamos, es la misma que el director general del Roig Arena, Víctor Sendra, y yo. Pues, tenemos una relación muy fluida y al final aquí lo que se trata es de sumar. Igual que decimos que el Roig Arena es un proyecto de ciudad, no es solo un pabellón de baloncesto más grande que la Fonteta, la relación entre Roig Arena y Valencia Basket tiene que ser la misma, de hacer
la tarta más grande, de que todos en esto nos beneficiemos, pero sin olvidar que al final el objetivo principal del Rocha Arena es que la afición de Valencia Basket pueda ser más y tener una calidad, una experiencia de usuario mejor. Sin perder de vista esto, todas las oportunidades que el Rocha Arena nos va a dar como club, seguro que nos va a permitir aumentar los ingresos. A medida que lleguemos, esto es nuevo para todo, pues iremos viendo en qué áreas serán más o en qué áreas serán menos. De las que ya dominamos, sabemos que tenemos un margen de crecimiento, pero hay otras que van a ser nuevas para nosotros. Esteban, ¿tenemos Leo Fibic o no tenemos Leo Fibic? Bueno, yo pienso que Leo Fibic, de la que se habla mucho, es una jugadora que a todo el mundo le gustaría tener en su equipo y que si en algún momento tenemos algo que concretar sobre ella, pues ya llegará el momento. En este momento no tenemos nada que anunciar sobre ese tema. Vale. Y Luis, no sé si es cierto o no, pero sí que ha corrido por ahí que en lo que es la inscripción de jugadores para Eurocup se han inscrito más jugadores procedentes de equipo anexo, Godella, en vinculado. Fin, los equipos esos. ¿Eso es cierto, no es cierto? No, bueno, el tema de la inscripción, cada competición funciona como funciona. O sea, tú cuando tienes la ACB puedes vincular 4 jugadores del filial Godella, que tienen que ser todos sub-21, y vinculamos a 4. Luego, aparte, puedes vincular 5 jugadores juniors del mismo club. Es decir, tenemos 4 vinculados de Godella con ficha de plata, 5 jugadores junior que están alternando el Junior Eleva. Para Eurocup, la Euroliga funciona diferente, tienes un mayor abanico de inscripción. Entonces, cuando inscribimos jugadores, es por tenerlos inscritos por si, por circunstancias o casos, los necesitas. Pero vamos, es un tema, no sé, logístico, no tiene ninguna... Que haya algún jugador más inscrito en Eurocup que en ACB no significa que ese jugador vaya a estar en Eurocup y vaya a estar en ACB, ni que vosotros podéis ver los entrenamientos. Hay 12, 13 más 2, 15, y en algún momento puntual sí que ha participado algún jugador más. Alex Blanc, un jugador junior que hemos traído este año de Menorca, que estaba jugando en el CTB, ha participado en algún entrenamiento. Garvin Clark, el base de Bahamas, ha participado en algún entrenamiento, pero de manera puntual, pues por lesiones o por circunstancias. ¿Qué tal? Javi Teruel del diario AS. Para Luis, la temporada pasada hiciste unas declaraciones que levantaron cierta controversia, ¿no?, sobre la afición, que debería pitar o no debería pitar, cómo debería comportarse en la Fonteta. Hablaba Enric que hay 7.500 abonados, otra vez el tope del cupo máximo que tiene Valencia Basket. La temporada que viene van al Rocha Arena, va a ser mucho más grande. Y luego el déficit del club la temporada pasada fue que la afición no acaba de engancharse, ¿no? Había pitos, no llegaba a llenarse nunca la Fonteta en los partidos. ¿Qué le puede ofrecer el club este año a la afición para que se enganche, para que esté todos los partidos ahí animando al equipo? Gracias. Sí, bueno, quizás me equivoqué en cómo lo dije, ¿no? Me equivoqué en cómo lo dije porque no quería decir lo que finalmente se interpretó, ¿no? Probablemente fallo mío en cómo lo dije. Lo que venía a decir es que cuando la Fonteta está bien, cuando la Fonteta aprieta, cuando la Fonteta se divierte y hay comunión con la plantilla, es de las mejores aficiones de la ACB. El problema es que no estábamos así el año pasado en demasiados partidos, ¿no? Que al final pues, parece que no empujábamos todos en la misma dirección. A mí que me gustaría pues, tener la mejor versión de la Fonteta los máximos días posibles. El año pasado, lo he dicho en repetidas ocasiones, creo que fue peor de sensaciones que de resultados. Pasando por encima y rápido, jugamos semifinales de la Copa del Rey, quedamos cuartos en la Liga CB, que es la mejor clasificación de la historia en año de Euroliga, y ganamos 14 partidos en Euroliga en una competición tan difícil como es la Euroliga. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no fuimos regulares, que no tuvimos un juego reconocible, que se perdieron algunos partidos en casa que no se contaba con perder, etcétera, etcétera. Y eso al final pues, te lleva a una sensación y te lleva a una falta de comunicación. Bueno, me encantaría que este año sea diferente. Hemos traído un entrenador que creo que tiene un juego muy reconocible, un juego que gusta mucho a la Fonteta, que fue muy bien entre las temporadas 15 y 17, y para nosotros es clave recuperar eso. Hemos traído también jugadores de ese perfil, jugadores que se van a dejar la piel, jugadores que van a ser de máximo nivel de esfuerzo, y esperemos que eso, entre los jugadores, el nuevo entrenador, esperemos que ilusiones renovadas, recuperemos eso, esa mejor versión de Fonteta que nos ayude a todos a conseguir los objetivos y a conseguir ser el mejor Valencia Basket posible. Hola
Luis, yo también tengo una pregunta para Enric. Quería primero, Luis, preguntarte un poquito, o pedirte en este caso, una valoración de cómo ha sido el mercado después de bajar a Eurocup, tener que trabajar con salidas, incorporaciones, caso de jugadores que han salido cedidos. Un poquito cómo has vivido tú el mercado desde tu punto de vista más personal. Gracias. Es complicado. A ver, es complicado porque hay jugadores que no quieren jugar en Euroliga. O sea, al final creo que hemos tenido suerte en Eurocup, perdón, que quieren jugar en Euroliga, que no quieren jugar en Eurocup. Hemos tenido suerte, o no solo suerte, sino que el club hace los esfuerzos a todos los niveles para que Chris Jones, que se podía haber ido a Euroliga, esté con nosotros, para que Semi Ugeleye esté con nosotros, para que Matt Costello salga a Euroliga, esté con nosotros, o para que Nate Sestina salga del Fenerbahce, que juega Final Four, y esté con nosotros. Hay jugadores como Justin Anderson, que se ha ido al Barcelona, o Brandon Davis, que se ha ido al Partizan, y nos encantaría tenerlos. Entonces, por un lado, agradecer al club que hayamos podido mantener un presupuesto pues, muy parecido al del año pasado en una competición como es la Eurocup, y el mercado, pues evidentemente somos un club muy afortunado con un buen presupuesto que podemos ir a fichar jugadores de alto nivel, pero sí que tienes ese hándicap, primero, de no estar en Euroliga y segundo, de no saber dónde vas a estar la 25-26 y posteriores, que es lo que decía antes Enric, que cuando tienes esa garantía que tienen 13 equipos en la Euroliga, pues te permite planificar a más medio y largo plazo. Ha sido complicado, creo que hemos hecho un equipo competitivo, un equipo compensado y sobre todo con jugadores que pueden hacer varias posiciones. Ahora estamos con un problema con los bases y tienes pues, Montero y Brancubadío que te pueden hacer el 1, tenemos jugadores en el 3 como Semi que te pueden hacer el 4, Xavi López que te hace el 2 y el 3 y tanto los 4 como los 5 que pueden jugar en 2 posiciones. Y esa versatilidad pues, bueno, hace que una plantilla corta como es la de ahora pues tengas un poco más de margen o en este caso el staff tenga un poquito más de margen. Y para ti, Enric, has hablado al principio de los 12 millones, si no me equivoco, récord. El año pasado también hablaste de esa cifra récord. Siempre has hecho hincapié en el tema de la sostenibilidad. Desde ese punto de vista, siguiendo un poco con la pregunta que le hacía a Luis, ¿cómo ha sido convivir cómo es convivir con este hándicap de buscar sostenibilidad en un club que no sabe dónde va a jugar la próxima temporada o se entera en mayo de cuándo la va a jugar? A ver, es un problema efectivamente. Lo que sí que es cierto, o la parte positiva o no tan negativa, es que la diferencia entre Euroliga y Eurocup, a no ser que te metas en Final Four, a nivel económico en un presupuesto tan grande, no es tan diferente. Sí que es cierto que para nosotros no es tanto por la parte de ingresos por competiciones, pero sí de cara a cuando vas a un patrocinador, una tontería, el tema del acuerdo que puedas tener con una compañía de charters para durante 5 años X vuelos que no lo puedes tener, sí que hay muchas decisiones en el día a día que cierto proveedor, cierto patrocinador te exige, te demanda, es normal que te pida cierta estabilidad de tú qué vas a hacer. Entonces va más en este caso que en el hecho de los ingresos por competiciones. Como sabéis, los ingresos por jugar Euroliga, los que no somos propietarios únicamente accedemos al Sports Pool, que es en función de clasificación. Por tanto, para los propietarios sí que hay bastante más diferencia si juegas Euroliga o no. Bueno, ellos no dicen de que no jueguen Euroliga, pero sí que los ingresos ahí son más importantes. Para los que no somos propietarios, la diferencia es menor. Hola, buenos días. Sergi López, Onda Cero. Tengo preguntas para los tres. Quiero empezar por Luis y por Esteban en cuanto a los objetivos reales de esta temporada. ¿Cuál es el objetivo de Valencia Basket? Es decir, entendemos que la gente, la afición, cree que la Eurocup va a ser un paseo y estamos viendo un poco los equipos que están en la Eurocup y no va a ser una competición fácil, pese a que el club la haya ganado. ¿Cuál es el objetivo real que se marca para este año con Pedro Martínez, tanto en Liga como en Copa como en Eurocup? Y la misma pregunta en el equipo femenino para Esteban, luego le hago una a Enric. Bueno, lo hemos dicho antes, el intentar ser, suena un poco a típico tópico, ¿no? Pero intentar ser lo más competitivos posibles en todas las competiciones. Disputamos una Liga CB, que es la liga local, la liga doméstica más fuerte de Europa, donde hay 3 equipos que juegan Euroliga, el Madrid, el Barça y el Baskonia, donde hay equipos como Unicaja que están en un estado de forma increíble, como se pudo ver ayer. Intentaremos estar entre los mejores de esa competición. Esperemos disputar la Copa del Rey. El año pasado llegamos a semifinales donde nos hubiese gustado ser más competitivos, nos gustaría dar un pasito más. Y en Eurocup, pues como muy bien has dicho tú, no va a ser un paseo ni nada parecido. Hay plantillas muy potentes, incluso hay 2 o 3 equipos con presupuestos más altos que los últimos 3 o 4 equipos de Euroliga, pero nuestro objetivo es estar entre los mejores. Bueno, yo iría un poco
a repetir la pregunta. El objetivo es competir y estar. Tenemos 4 competiciones a la vista, ¿no? Este próximo fin de semana empezaremos con la Supercopa. La Liga Española, yo creo que este año también hay equipos que se han reforzado mucho y bien. Salamanca se ha reforzado muy bien. Va a aparecer seguro un Jairis que también, y ahora empieza disputando la Supercopa en su casa y también ha hecho una muy buena plantilla. Girona, Zaragoza. Quiero decir que la Liga Española es una liga también muy fuerte, posiblemente a nivel liga de las más fuertes o las más fuertes, porque es verdad que Fenerbahce y Mersin están en Turquía, pero hay 4 equipos que dominan y el resto pues son mucho más flojos, que Praga no tiene competición, que Francia también es una liga potente, pero quizá Francia y España las que más. Italia también es liga de 4 o 5 equipos muy potentes y el resto menos. Bueno, es una competición complicada y donde además nosotros tenemos un hándicap con respecto a los demás, y es que tenemos una competición de 16 equipos. Es la liga más grande de Europa. Eso supone más partidos que se juntan con los de Euroliga, los de la Supercopa, los de la Copa de la Reina. El año pasado jugamos casi 60 partidos, que eso en femenino es una auténtica barbaridad, y eso es lo que te lleva en algún momento también, bueno, pues a que puedas tener un riesgo de lesiones mayor. Y después, pues ya digo, competir. Tenemos la Copa de la Reina, somos, podríamos decir, defensores de título, ¿no? En esas 3 competiciones, Supercopa, Liga y Copa de la Reina. Y en la Euroliga, bueno, este año ha habido un cambio de competición. No sé si ya ha llegado bien un poco cómo funciona, ¿no? No, sí, bueno, lo comento porque, bueno, os lo vuelvo a repetir, ¿no? Empezamos con 4 grupos de 4 equipos, de los cuales clasifican 3 para una segunda fase y hay un equipo que cae a Eurocup. Se forman 2 grupos de 6, de los cuales los 2 últimos ya quedan eliminados y los otros pasarían a un siguiente escalón. Y en ese grupo de 6 solo juegas contra los equipos que no estaban en tu grupo, con lo cual se arrastran resultados. Y cuando quedan esos 2 grupos de 6, los 4 primeros clasificados, los 2 primeros de cada grupo juegan para ir directamente a la Final Four, los tercero y el cuarto juegan para tener una oportunidad más o para ir a una Final Six, en la que se juntarán con los perdedores de la parte de arriba ya en una sede. Entonces se convierte la Final Four en una Final Six, con esos perdedores de los 2 primeros puestos más los ganadores del puesto 3 y 4. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, pues quizás a más oportunidades en una segunda fase, pero más peligro en una primera fase. Tienes una primera fase donde antes había una liga regular en la que ibas a jugar tus 14 partidos y ahora tienes 6 partidos en los que hay 4 equipos de muy buen nivel y el riesgo es quedar fuera en esa primera fase porque en 6 partidos te vas a jugar el seguir o no seguir, ¿no? Eso a nosotros, como he comentado antes, que somos un equipo que siempre tardamos un poquito en arrancar, que hay que construir, que hay que meter las piezas, bueno, pues siempre es algo que nos puede penalizar, pero bueno, esperamos que no nos penalice y poder pasar esa primera fase y tener más opciones en la segunda, siempre teniendo en cuenta, bueno, que somos también muy novatos, igual que he dicho antes, ¿no? Somos novatos en Euroliga y que además en Euroliga a día de hoy hay varios transatlánticos con los que, bueno, pues vas a competir, porque no hay, lo que hemos dicho antes, vamos a competir con todos, pero que hacen muy, muy difícil el poder estar pensando en resultados o en títulos en esta competición. Enric, perdona que insista con lo del presupuesto y la sostenibilidad. Has dicho que el año pasado se generaron 12 millones de euros de ingresos propiamente dichos de Valencia Basket, que a través de los mecenas ha tenido que hacer una aportación de 18 millones de euros. Poniendo el foco un poco en la temporada que viene, la expectativa que tenéis dentro del club es que el Rocha Arena os ayude a generar esos 18 millones extra. Porque claro, sí, cabe más gente, pero al final los partidos van a ser los mismos, no sé si va a haber más sponsors o cómo tenéis eso contemplado, porque 18 millones es una barbaridad, simplemente cambiando de instalación.
Gracias, Sergi. No, obviamente el objetivo con el Rocha Arena no es un objetivo, te podría decir que es un objetivo, pero sería imposible, no es generar los 18 millones de euros. Lo que sí que es cierto, que tanto que las infraestructuras deportivas, ya sea la Alquería o el Rocha Arena, a todos los clubes deportivos ayudan a aumentar los ingresos. La Alquería ya lo estamos viendo en Valencia Basket, como nos permite que sea un área de explotación del club importante, y el Rocha Arena, si hacemos las cosas bien, también nos va a permitir incrementar. Obviamente una cosa es incrementar y otra cosa es llegar a los 18 millones de euros de más. Cuando hablamos de esto también tenemos que tener en cuenta el club que somos. Es decir, al final esto no es para pagar la primera plantilla masculina ni siquiera la femenina, sino que somos un club con una estructura muy grande, con unos objetivos muy ambiciosos y con que no nos destinamos únicamente a lo que hagan los dos primeros equipos, sino que para nosotros también es muy importante la mancha que dejemos de básquet en la ciudad de Valencia, en la Comunidad Valenciana o en España. La Alquería también tiene objetivos que no son puramente de gestión económica, y lo mismo que haremos con el Rocha Arena. Entonces tenemos que intentar combinar una cosa con la otra. Respecto a la preocupación de los 18, nuestros mecenas Juan y Hortensia van a seguir estando detrás del club, aportando la parte que haga falta para conseguir los objetivos del club. Entonces, una cosa sí, es decir, el Rocha Arena seguro que nos permite saltar de estos 12 millones de euros, pero esto no quitará que en 2-3 años tengamos que ir a cumplir los 18, no, y tampoco va a suponer el Rocha Arena que Juan y Hortensia dejen de estar con el club. Hola, buenos días, Enrique. José Manuel Alemán, Cadena Ser. A propósito de lo que estabas diciendo, hay una mayor responsabilidad, una mayor presión para que el objetivo de regresar a la Euroliga vía deportiva, entendiendo que hay una duda existencial de si por otra vía se podrá estar la próxima temporada, aprovechando el cambio del pabellón para decir este equipo se tiene que meter en Euroliga, tiene que hacer todo lo posible por ganar la Eurocup para poder estar en Euroliga. Hay una mayor presión, entendiendo que sería muy bonito iniciar una aventura en una nueva instalación de esa dimensión con un equipo en Euroliga y no en Eurocup. Como tú dices, sería muy bonito, sería lo ideal, pero al final sabemos que esto es deporte. Como han comentado los dos directores deportivos, lo que no nos puede cegar es, por el hecho de estar en el Rocha Arena, coger atajos o hacer caminos que no tocan. La planificación deportiva tiene que ser la que es, los objetivos son los que son, como he dicho, muy ambiciosos, pero desde la humildad. En aquello que depende de nosotros mismos, ir al 100%, no lo podemos controlar todo, pero lo que sí que depende de nosotros hacerlo, y obviamente, como dice, sería muy bonito, pero no por aquello de el objetivo al que queremos llegar, pues coger atajos que no toquen. ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta para Luis y para Esteban, Maxi Jarque 99.9 y Europa Press. Sé que todavía es prontísimo porque acaban de acabar las pretemporadas y empieza hoy la temporada, pero ¿notáis algún déficit en alguna plantilla? Está claro que falta por ver muchas cosas, pero ¿algún matiz que pueda haber en las dos plantillas, tanto la femenina como la masculina? Gracias. No, nosotros en este momento, a nivel de estructura, pensamos que la plantilla está compensada, está completa, y bueno, y cruzamos los dedos para que siga estando ahí de esa manera y poder, pues bueno, ya te digo, el seguir haciendo, convertir el roster en equipo, ¿no? Pero en este momento no percibimos que podamos. Si miras, prácticamente tenemos este año 2 jugadoras por posición y 2 jugadoras de nivel, con lo cual, bueno, pensamos que está ahí. Seguimos contando también con la ayuda de las jóvenes, ¿no? Alicia Flores, Mosha Jelens. Entonces son jugadoras que están habitualmente con el primer equipo y que, bueno, están ayudando, y nos permite, pues, que si el día a día tiene algún problema, subsanarlo con ellas, y no veo, en este momento no veo ningún déficit. Bueno, ahora nos faltaría un base, ¿no? Sin Jones y sin De la Rea, si me preguntas hoy, pues tenemos un hándicap importante. Vamos a tener que llevar 2 al 1, 3 al 2. Sí, hoy sí. Estando los 13 más los 2 jóvenes del de plata, estamos contentos con los 15 jugadores que tenemos. Pensamos que es una plantilla compensada, con muchos jugadores que pueden hacer varias posiciones, con experiencia tanto en ACB como en Eurocup, como algunos en Euroliga. Y estamos contentos con la plantilla. A día de hoy, pues se nos han lesionado 2 jugadores en la misma posición, uno de larga duración o de media duración, que es Chris, que cada día evidentemente le falta menos y que por suerte hemos podido enganchar un mes de pretemporada, y Sergio Larrea, que el día de Zaragoza pues tuvo un problema muscular y vamos a viajar a Bulgaria y a Manresa, pues teniendo que
Teniendo que buscar soluciones para eso. Bé, no estàs atent, Fermín. Una senzilleta per als tres, que segur que teniu les dades. A Esteban volia preguntar-li quan torna Raquel, perquè ja han passat molts mesos, segur que ja teniu informes, i per a quan feu, no tant per quan torna, sinó el pla de l'equip per a incorporar Raquel, per a quan penseu que va estar Raquel preparada per a jugar i per a competir. Bueno, Raquel va molt bé. Jo penso que el fet de que vagi molt bé, de que estigui complint plaços, pues bueno, mos fa ser optimistes, però jo no m'atreviria a ficar fetges, no? Normalment una lesió d'un creuat ho sabem que està al voltant de l'any. Bueno, pues si pensarem, si ficarem aquestes fetges, pues estaríem parlant de febrer, de març, però el fet de que estem contents de que els plaços de recuperació vagin bé, ja dic, no m'atrevís, no? Seria més un tema dels metges. El que sí que esperem és que siga, podríem dir, ese reforç o esa perla, esa guinda que mos ajuda al final de temporada. Tindre al final de temporada en condicions d'estar jugant. Si el final de temporada serà un mes, 2 o 3, no ho sé. El tema de l'evolució marcarà com va. Les últimes revisions que s'han fet van molt bé, estan plaços i és un poc el que el puc dir a aquest nivell. Per a Luis és similar. No heu arribat a dir per a quan té Chris Jones, si va tornar en novembre, en desembre, si no se sap encara, i si vos plantegeu fitxar, donat que de la REA pot estar igual 2 o 3 setmanes, si teniu alguna perspectiva en quant a Chris Jones i de la REA, de quan van a tornar. De la REA aviat, és qüestió de dies, és un tema muscular, són dies. Chris Jones, com sabeu, va operar de la mà dreta i va anar molt bé l'operació i està anant molt bé la recuperació. Esperem que sigui el menys possible i esperem que sigui més novembre que desembre. Més novembre que desembre, però bueno, és un tema que és difícil dir-ho amb certa exactitud i si estem mirant mercat la resposta és que sí. Si veiem alguna oportunitat, sí. Tenim el hàndicap que tenim 2 americans, tenim Sestina Reuvers, i que si fitxem un base americà no hi ha problemes Eurocup, però a l'ACB has de fer convocatòries i no ens agradaria. I sí que estem mirant opcions, però evidentment només alguna opció que ens millori clarament o que ens doni alguna cosa que no tenim. I per a Enric 2, una de Chris Jones, és un jugador que ha arribat lesionat. No sé si contractualment aquesta opció estava contemplada i si és un perjudici per al club o no. I la segona, segur que teniu ja una xifra en ment de quants abonats voleu que comenci el València Bàsquet la temporada 25-26, donat que passeu d'un tope de 8.000 que teniu a quasi el doble. Respecte a la primera, sí que és un hàndicap de Chris Jones, sí que és un hàndicap esportiu, però a nivell contractual, per desgràcia no és el primer jugador que arriba lesionat a una pretemporada, per tant, esportivament sí, però a nivell contractual no hi ha res. I després, respecte a l'altra cosa que comentes, estem treballant en el tema perquè no te puc dir una xifra, sí que ho estem treballant no únicament des d'un punt de vista, no se trata de quants caben o quants entren, sinó també des de l'optimització de l'espai, des de tenir en compte que al final què anem a fer amb els abonaments, si va continuar l'abonament global, si anem a separar, ahí sí que puc dir que anem a separar, que en el Roig Arena hi ha l'abonament masculí i l'abonament femení, i qui vulgui podrà tindre un combinat, però no existirà l'abonament global com l'entenem avui en el dia. Aleshores va ser més una combinació de pensant en tota l'oferta que tenim en el dia a dia i l'optimització d'una instal·lació tan gran com és el Roig Arena. Jo volia una pregunta per a cadascú, per Esteban. Bueno, comença per Enric i després repartim. Enric, quina nota li posaries al treball de la 23-24 del responsable de l'àrea masculí i del responsable de l'àrea femení? Separat. Igual que en l'equip, jo no soc de ficar notes perquè crec que se perdem molt, però sí que vaig entrar a valorar. Jo crec que en un camp en el que n'hi ha tants matisos, inclús quan s'ho feren respecte a vosaltres, que seria injust per a un i per a l'altre ficar nota, jo estic molt content en el treball de Luis, en com s'ha adaptat al club, en com ens està ajudant a créixer en coses, en àrees que dintre l'àrea esportiva, en funcions de l'àrea deportiva que el club no tenia fins ara.
crec que el repte de l'any passat, en el seu primer any, enfrontar-se a una temporada d'Eurolliga i com comenten la CB, era un repte molt gran i que el va superar. Jo estic molt content, i esta temporada, tant ell com jo estem molt contents en la plantilla que hem elaborat, en la incorporació, en la proposta per la seva part i la incorporació de Pedro, però no sols de Pedro, sinó l'exemple d'Adrián Kovacs. Per tant, sense posar nota, dic que estic molt content en Luis, i un poc el mateix en Esteban. En aquest cas, Esteban així, no únicament perquè porta més anys en la direcció esportiva del femení, sinó que també porta més anys que jo, molts més anys que jo en el club. També crec que estic molt content en el treball d'Esteban. També m'agradaria destacar que ara parlem del femení, de com acaba la temporada, però no sé si recordeu com estava l'ambient o tot el que comentaven del partit del femení antes d'anar a jugar aquell partit tan d'Esteban en Saragossa. Això pareixia que s'acabava. Aleshores, moltes vegades, depenent de quan fem els anàlisis, fiquem unes notes o fiquem unes altres. Per tant, en global, jo crec que en el global el club està molt content en la part de les seves direccions deportives, i sobretot perquè jo crec que no tenim que veure des d'un punt de vista no és un any que acaba i comença l'altre i no passa res. Moltes empreses diuen que l'any en el que han assolit els millors beneficis no se deu únicament al treball que han fet aquest any, sinó a fa 5 anys quan van fer pèrdues i van tindre que fer alguns ajustos. Jo la forma en la que entenc un club de bàsquet també és en la mateixa, en aquesta avaluació contínua, en aquest treball diari i en aquesta superació d'adversitats en el curt, en el mitjà, i que ens portarà a un llarg molt millor. Esteban, tens la sensació que al femení, un poc el missatge que has llançat de portem 7 anys, en lloc de 20, sembla que tenim que guanyar. Tens la sensació que hi ha més exigència en l'àrea femenina que en la masculina? No, jo penso que no. Nosaltres, en aquest aspecte, ho han dit sempre, no? Lo de la globalitat, no? Lo del club global, lo que el bàsquet és bàsquet i que som un club de bàsquet, no un club de bàsquet femení o masculí. L'exigència és altíssima en els dos costats i l'autoexigència és altíssima. Vull dir, jo penso que les dos, tots, i el club ho té claríssim, no sols la part esportiva, sinó totes les àrees del club, que l'autoexigència és molt alta, però a un nivell igualitari, no? Per tots, tant en àrees com en el tema masculí, femení, competició que jugues, sempre vols competir-ho tot, guanyar tot i anar a tope en tot el que fas, no? Y Luis, te pregunto, ¿qué nota te pondrías tú después de tu primer año como director deportivo o responsable del área de baloncesto masculino de Valencia Basket? Es que es lo mismo, es que es muy difícil. Yo estoy contento con el año pasado. Evidentemente se cometieron errores que trataremos de que no se repitan, intentaremos hacer cosas mejor, pero es que es muy difícil. Tanto a nivel numérico, del 1 al 10, o bien notable o sobresaliente, es que es muy difícil. Yo estoy contento, era mi primer año en Euroliga, era mi primer año en Valencia Basket, fue un año muy complejo, por muchas razones, pero estoy contento y, como dijo Enrique, creo que sembramos muchas cosas para recoger en un futuro y esperemos que este año ya empecemos a recoger algunas de las cosas que trabajamos el año pasado y que sean muchos años. Hola, buenas. Tengo dos preguntas para Esteban y para Luis. Primero para Luis. Alex Gomara, para tiempo de descuento. ¿Consideras que a lo mejor a la plantilla del equipo masculino le pueda faltar algo más de físico? Sí, no tenemos un rim protector como tal, ¿no? Podemos ver ese hándicap o que tenemos un juego interior muy versátil, que corre mucho, que tira de 3, que muchos jugadores pueden hacer el 4 y el 5. Sí, bueno, se dice, ¿no? Y lo he leído en algún sitio. Es verdad que hay equipos que tienen más, pues eso, un jugador un poco... Buba, ¿no? Boubacar Touré del año pasado. Bueno, hemos decidido tener jugadores mucho más dinámicos. En el 4, Sestina y Pradilla, que son muy móviles, que los dos te tiran de 3 y que incluso Sestina te puede hacer el 3 en un momento dado. Costello, que es un 4,5, Reuvers, que es un 4,5, y Hapsi, que es un 5, que es el único que no tiene rango de tiro de 3. Tenemos mucho más tiro de 3 que el año pasado. Costello mete más de 100 triples el año pasado en las dos competiciones. Sestina es uno de los mejores 4 tiradores de la Euroliga. Bueno, es el modelo que hemos escogido. Vamos a ver cuánto de hándicap tenemos en no tener ese rim protector y cuántas cosas buenas tenemos. Al final es ponerlo en la balanza. Es como tener base director o no base director, o tener un tirador puro o no tener un tirador puro, tener un 3 que postee o un 3 que no postee. No todo es bueno, no todo es malo. Hemos decidido este modelo, vamos a ver cómo va a nivel ofensivo y a nivel defensivo, y como dije antes, ya sea por lesiones
o por cosas que pensemos que podemos mejorar a medida que vayamos encajando las piezas, decidiremos hacer algún cambio ahí o no. Y para Esteban, ¿cómo se consiguió convencer a Alina Yagupova más allá del aspecto físico? Y si consideras que la plantilla se ha mejorado con respecto a la temporada pasada. Bueno, el tema de Alina creo que se comentó en su momento, ¿no? Pienso que también es el momento. Cada momento para una jugadora pues hay cosas que pueden pesar más, pueden pesar menos. Ella cuando llegó el año pasado, pues lo que valoró mucho en el club fue la rápida integración que tuvo, un poco el estar a nivel de vida también cómoda y llegar a un club con mucha ambición donde tú vas a ser una pieza importante para que el club crezca, ¿no? No llegas a un club que ya es top para seguir ganando cosas, sino llegas a un club donde tú puedes ser una pieza muy importante para hacerlo crecer. Y yo creo que eso le pesó, el tema de ese tiempo que estuvo, pues estuvo muy a gusto y al final, bueno, pues cuando planteamos la opción de seguir, la valoró positivamente y aquí está. Y la plantilla. Bueno, pienso que hemos, si te das cuenta, nosotros prácticamente tenemos la misma línea exterior que el año pasado. La línea exterior funcionó muy bien y en la línea exterior, que es donde en algún momento notamos que nos podía, lo que he dicho antes, faltar algún centímetro, pues es donde hemos incidido, con lo cual yo diría que la plantilla está, lo que es plantilla, posiblemente el roster sea un pelín mejor que el año pasado, aun teniendo en cuenta que iniciamos sin Raquel y eso también es un hándicap importante para nosotros. Y ahora, pues lo digo, falta que el equipo se ponga al mismo nivel que el año pasado, como equipo. Hola, buenas, Sergio Llebrés para Nuestro Sport. La pregunta es para Luis sobre cuál es el plan de la REA a medio largo plazo. Ya hemos visto ejemplos como Guillem, Millán, que han tenido que salir a otros clubes para tener más minutos y mejorar, como es natural también en algunos casos. Pero ¿cuál es el plan con Sergio? Parece que está despuntando mucho y Pedro parece que, por lo que hemos visto en la pretemporada, que lo tiene en sus planes. Desde arriba, cómo se ve a este jugador y también en el concepto global de la Alquería, cómo evalúas estos últimos años. Gracias. Bueno, el objetivo principal con Sergio Larrea es rebajar las expectativas. Ese es el principal. Es un muy buen jugador, es un gran jugador en su edad, lo ha demostrado a nivel nacional, a nivel internacional, es un base de 2 metros con mucho talento, pero que ha jugado en Le Plata y ya. Se ha destacado en categorías inferiores, el año pasado lo hizo bien en Le Plata, especialmente la segunda vuelta, que la primera no fue sobrado, y yo creo que se le ha hiperresponsabilizado por circunstancias en esta pretemporada, que no lo quería ni Pedro, ni el club, ni nadie. O sea, al final, al no estar Chris Jones, él tiene que asumir un papel a nivel de minutos y a nivel de responsabilidad que no le toca, ¿vale? Hay veces que lo ha hecho mejor y hay veces que lo ha hecho peor. O sea, la idea era tener a Chris Jones, tener a Stefan Jovic y tener a Sergio Larrea y tener 2 escoltas que pudiesen hacer el 1. Entonces, con Sergio, calma. Es un chico con un coco privilegiado, que está estudiando una ingeniería además, que compagina los estudios con el baloncesto, con un entorno maravilloso. Es un chico de 10, otro producto más de la Alquería, donde creo que se están haciendo muy bien las cosas. A Millán, Guillem, Sergio Larrea, Josep Puerto, Jorge Carot y tantos otros nombres. Creo que cada vez van a salir más nombres con la dificultad que tiene jugar en Valencia Basket. Pues si fuéramos un equipo de la tabla media-baja de la clasificación, seguramente que habría más chicos y jugando un poco antes. Entonces, con Sergio, paciencia, ojalá tenga oportunidades durante el año y ojalá Pedro le pueda encontrar esos huecos. Por supuesto que a Pedro le gusta, si no le gustase no estaría en la plantilla, pero sobre todo rebajar las expectativas que creo que no son buenas para él.